De chicos aprendimos que se llamaban caballitos de mar. Un poquito más grandes vino el nombre, ¿no? El de hipocampo, que no es nombre científico, sino algo así como el nombre formal o serio. Pero siempre serán los caballitos de mar y tienen interés para la ciencia. Daniela, ¿cómo andás? Bien, bien. Tienen interés para la ciencia. Gustavo, como bien dijiste, vamos a hablar de caballitos de mar, vamos a hablar de esta criatura que está presente desde la mitología. ¿Por qué no? Si tenemos centauros, minotauros, tenemos caballitos de mar, que es esta mezcla entre un pez y un caballito, ¿no? Es una figura bien curiosa y por eso despierta tanto interés, tanta curiosidad, valga la redundancia. Vamos a hablar de caballitos de mar, pero además con una particularidad. Siempre los asociamos a esas aguas turquesas cristalinas del Caribe, calientes, ¿no? Donde uno quiere ir todos los veranos, claro. Pero vamos a hablar de caballitos de mar en Uruguay. Mirá. Porque, spoiler, hay caballitos de mar en Uruguay. Eso no lo vimos con el Falcor. Bueno, tendríamos que ir de nuevo, buscar un poquito más arriba, porque creo que son un poquito más de superficie. Menos profundo. Exacto. Pero bueno, la realidad es que se conoce muy poco de los caballitos de mar en Uruguay y quizás también en algunas especies en general. Y eso fue lo que motivó a Maite Sánchez, una investigadora muy joven, que trabaja en el Centro Universitario de la Regional Este, en Rocha, que dijo que ¿por qué no estudiar, por qué no hacer su tesis de licenciatura, de grado, ¿no? De licenciatura en Ciencias Biológicas sobre los hipocampos? Porque Hippocampus es el género de estas especies, ¿no? Y eso fue lo que hizo Maite y que nos va a empezar a contar en esta primera parte del informe qué particularidades tiene este caballito de mar. A ver. Yo creo que los caballitos de mar son capaz que el pez más conocido del mundo, aunque mucha gente no sepa que son peces realmente. Esto tiene una vinculación desde hace siglos, son utilizados en monumentos, en pinturas, en mosaicos, en la literatura, son partes de textos médicos también. Fueron recetados para problemas de la piel, de la calvicie, del asma. Son parte de muchas culturas y del folclore de muchas comunidades también. Son símbolo de amor, de fidelidad, de fuerza. También son parte de la mitología de muchas culturas. Por ejemplo, Poseidón viajaba por los mares en un carro tirado por caballitos de mar. Y después tienen la particularidad de que son totalmente diferentes al resto de los peces. Probablemente, si yo te digo, dibujame un pez, vos nunca me dibujarías un caballito de mar, ¿no? Dentro de estas características tienen un esqueleto que está totalmente modificado. Son peces que no tienen escamas. Por ejemplo, tienen placas óseas de hueso que les recubren el cuerpo, tienen una cola con la que se agarran, no tienen aleta pélvica, no tienen aleta caudal, tienen un hocico que es tubular, es rígido, solamente tienen capacidad de succión, ellos no pueden abrir la boca. Tienen los ojos a los laterales y pueden moverlos independientemente como un camaleón. Pueden cambiar de color, también como los camaleones, se pueden adaptar al ambiente. La gran característica de los caballitos de mar, que los hace particularmente icónicos, es que tienen los roles sexuales intercambiados. El macho es el que se embaraza, es el que desarrolla las crías, tiene una bolsa incubadora en el vientre donde la hembra deposita los huevos después de hacen como todo un cortejo, un baile que puede durar días, semanas. Y bueno, la hembra deposita los huevos en la bolsa incubadora del macho, como un canguro, digamos. Y bueno, los nutre, los oxigena a los embriones hasta que da luz a crías totalmente desarrolladas. Todos tenemos que ver con los caballitos de mar. Incluso acá en estudio, viste que quedamos todos mirando el comentario, la ¿no? Sí, es sí. así. Porque bueno, Qué como bicho lindo. dijimos, en la mitología, como adorno, también como símbolo, ¿no? De amor, este papá perfecto, ¿no? Que se encarga de los cuidados. Es sin duda muy, muy particular. Tiene hocico, no nada, o sea, se mueve erguido. Es un pez
que no parece un pez, como Exacto. dice Sí, Maite, sí, ¿no? sí. Pero bueno, entonces lo que quisimos es preguntarle a Maite qué fue lo que encontró en esta tesis, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo para llegar a presentar un trabajo de grado sobre los caballitos de mar y cuál fue el resultado de su investigación? Nos cuenta en esta parte. Mi trabajo de grado consistió en caracterizar este grupo, este género, el género Hippocampus en aguas uruguayas, del cual prácticamente no se tenía información. Y bueno, dentro de esta caracterización quisimos ver por un lado como la parte más ecológica, la taxonomía también, es decir, esto que te estaba diciendo, qué especies están. Para esto lo que hicimos primero fue hacer como una recopilación bibliográfica, histórica. Intentamos como reconstruir cómo había sido la historia del género, hace cuánto se menciona, si se había mencionado que habían caballitos en aguas uruguayas. Lo que encontramos es que la primera mención para el sur del Atlántico suroccidental es realizada en 1890, 1895, donde Carlos Berg menciona que hay caballitos de mar en Montevideo, en Maldonado, y los menciona también para la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro en Argentina. Después, por otro lado, la parte de eso más taxonómica, que eso incluye, ellos tienen como una serie de medidas y de conteos que vos podés hacer para poder determinar si que esta es esta especie y esta es otra. Se tienen en cuenta, por ejemplo, los peces tienen radios en sus aletas. Se hace un conteo de los radios, de los radios de las aletas pectorales, de la aleta dorsal. Después, la cantidad de anillos que tienen los caballitos de mar tienen alrededor de la cola y alrededor del tronco una serie de anillos longitudinales. Eso también se cuenta y puede variar entre diferentes especies. Y después, sobre todo, relaciones entre las medidas, por ejemplo, cómo es el tamaño de su hocico en relación al tamaño de su cabeza o cómo es el tamaño del tronco en relación al tamaño de la cola. Bueno, y esa serie de medidas nos permite a priori identificar y discernir entre una u otra especie. En Uruguay tenemos solo una especie confirmada, que sabemos que vive todo el año acá, que es Hippocampus patagonicus. Una de las características más particulares o más identificables de esta especie es el tamaño del hocico, que el Hippocampus patagonicus tiene un hocico súper chiquitito en relación al tamaño de su cabeza, que eso no pasa con las otras especies que están en Brasil, por ejemplo. Estos son los más chiquitos que tenemos, que miden aproximadamente 2 centímetros capaz. Ellos cuando nacen pueden llegar a tener 1 milímetro y crecen más o menos hasta los 15 centímetros de largo y ahí más o menos tenemos casi todo el rango de tamaño. Este, por ejemplo, es un macho que tiene la bolsa súper arrugadita, pero podemos ver que tiene cierto pliegue en el abdomen, a diferencia de esta, que es una hembra, y que no va a tener esa diferenciación en el abdomen. Estos son 2 hembras, por ejemplo, de Hippocampus reidi. Esto es un reidi y si lo ves, el tamaño del hocico con respecto al tamaño de la cabeza es muy diferente. Este es muy hocicudo, mucho más grande, mucho más como estiradito, esbelto, digamos. ¿Será que uno lo relaciona con aguas cálidas o templadas, que cuando recién hacía la descripción geográfica, incluso hasta Río Negro en la República Argentina, como que es muy llamativo, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, de hecho hay unas 50 especies en el mundo de caballitos de mar, de las cuales se conoce muy poco. En este caso, el que tenemos acá, el caballito de mar uruguayo Hippocampus patagonicus, que también tiene este nombre por su ubicación claro. geográfica, claro. Es muy escurridizo, no se ve demasiado, no es muy común ver en las playas, si bien se han encontrado
muertos o cazados, pescados, digamos, Claro. en alguna red. No es común encontrarse como en la playa, que a veces vemos pasar pececitos entre los pies. Sí, sí. Exactamente, está bueno. Y una de los, como curiosidad, si bien se conoce muy poco aún, uno de los datos más curiosos que me contó Maite mientras hacíamos la nota es que la primera mención quizás de caballitos de mar en Uruguay la hizo Damaso Antonio Larrañaga en 1811. Así que imagínense si habrá caballitos, pero se ve que no es muy estudiado. Nuestro primer científico, ¿no? Exactamente. Gracias, Dani. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos.